Gracias por estar con nosotros en esta producción especial de Canal 13, Radio Colombia y Expert TV Canal 33 con el apoyo del periódico Ojo y el periódico El Guapileño. Estamos en el inicio de la segunda parte del debate con los precandidatos y la precandidata del Partido Acción Ciudadana. Están con nosotros doña Epsi Campbell Barr, don Ronald Solís Bolaños, don Juan Carlos Mendoza García y don Luis Guillermo Solís Rivera. En esta segunda parte vamos a empezar con el tema del ambiente, con esa palabra ambiente, y que cada quien pues pueda tomar de esa palabra en 3 minutos el espacio, el tiempo para brindarnos un mensaje. Iniciamos con don Luis Guillermo Solís Rivera. Durante los últimos 40 años, Costa Rica ha hecho un gran esfuerzo por preservar su patrimonio ambiental. No siempre hemos sido exitosos y muchas veces nuestros gobiernos han sido hipócritas con esas políticas, porque hablando mucho del ambiente, al final hemos terminado haciendo todo lo contrario de lo que decimos, perjudicándolo. Uno encuentra nombres emblemáticos en la protección del ambiente, como Álvaro Ugalde o Mario Boza, y también héroes del ambiente como Jairo Mora, a quien recordamos y hacemos un homenaje especial en esta ocasión. Yo quisiera, sin embargo, referirme a 3 temas que no siempre se miran como temas ambientales. El primero tiene que ver con la energía, la necesidad que tenemos de producir energías limpias y más todavía de implementar políticas de consumo responsable que le permitan al país una política sostenible en esa materia. Es fundamental, me parece, que veamos el tema de la producción y el consumo de las energías en Costa Rica como una parte fundamental de nuestra agenda ambiental. El segundo tema es el agua. Apoyo, junto con el Partido Acción Ciudadana, la idea de que el agua debe ser vista como un derecho humano consagrado constitucionalmente, como un bien público, que no debe ser sometido al lucro indebido, porque es el líquido vital, es algo que nos mantiene a nosotros como especie con la capacidad de sobrevivir. Y el tercer elemento es el del ordenamiento territorial. En Costa Rica vivimos en un permanente desorden en lo que tiene que ver con la separación, la segregación de los distintos ámbitos del desarrollo. Y esto tiene implicaciones ambientales directas. Las tiene, ya lo he dicho, en materia de energía y agua, pero también en temas como el de los residuos sólidos, ¿verdad? Que requieren ser administrados ordenadamente en estos esquemas de ordenamiento territorial. A mí me gustaría, por supuesto, que en materia ambiental también hablemos de conservación, hablemos de los esfuerzos que hay que hacer para mantener las áreas prístinas, las últimas, como Corcovado, en donde se refugian la biodiversidad del país. También me gustaría que viéramos al ambiente como un ámbito que no necesariamente debe ser incompatible con las necesidades de las comunidades de campesinos, campesinas, pescadoras y pescadores que ocupan los lugares aledaños a estas áreas y que deben ser también administrados con muchísimo cuidado. Pero lo fundamental del ambiente es que forma parte de la agenda nacional, es ya para efectos de nuestro país algo tan importante como la desmilitarización o el desarme, un ámbito que constituye ya una parte esencial de nuestro ser nacional. ¿Sabía usted que el ambiente es nuestra casa y que nuestra casa es el planeta? Y que lo que podamos hacer en nuestro país puede ser que otros lo borren con el codo porque el planeta es uno solo. ¿Sabían ustedes que un norteamericano produce 10 veces más CO2 que un costarricense? Esos elementos hay que tenerlos en cuenta para sentirnos también orgullosos como costarricenses, porque no solo producimos menos elementos negativos al planeta,
sino que además, maravillosamente, como aquí ya se ha mencionado, este país, desde los años finales de los 60, hemos llegado a tener un 33 o 34% del territorio nacional en áreas protegidas, parques y reservas forestales, y además como un 17% más en bosques privados. Vamos por 52%, y eso es un gran mérito nacional. Y también es un gran mérito que se le debe al ICE, en buena medida, porque el ICE, y ve qué contradicción, el ICE necesita generar un poco de energía eléctrica con petróleo a la hora del almuerzo y de la cena, precisamente para evitar que la gente dejara la cultura de cocinar con leña. Y entonces, los que somos más viejos hemos visto la transformación de muchísimos de nuestros campos, de potreros a bosques, cuando se complementó la prohibición de las quemas con el tema del acceso de la electricidad a todos los rincones de Costa Rica. Pero parece que los costarricenses hemos logrado cosas maravillosas, pero tenemos fallas. En unas nos vamos a los extremos, y entonces las ciudades, que en sí mismas son el foco de la contaminación, porque todo acto que haga el ser humano contamina, todo acto que haga el ser humano afecta al ambiente. Pero hay políticas que parece que quieren que nos vengamos todos para la ciudad y abandonemos el campo. Pero además, no solo eso, pese a que tenemos todas esas maravillas, a veces nos oponemos a generar energía, por ejemplo, de los volcanes, que es muchísimo más positiva que con combustible fósil, que con petróleo. Y también tenemos como una doble moral, porque el mismo gobierno miente cuando nos habla de Costa Rica, país carbono neutral, creo que para el año 21, porque solo se está refiriendo a la electricidad generada por el ICE, básicamente, que representa solamente el 20% de la energía que se consume en este país. Más del 70% de la energía de este país es petróleo, son los carros, son las fábricas. Y entonces los costarricenses tenemos que contribuir con eso, contribuir con nuestro consumo, con una actitud diferente al consumismo y al uso de los recursos. Gracias. Y cuando logremos eso, estaremos dando un verdadero aporte integral, pero también no sacrifiquemos demasiado a nuestros productores, porque ya están dando bastante en aporte al ambiente. Gracias. Gracias, don Ronald Solís. Tiene la palabra doña Epsi Campbell Barr. Cuando nació el PAC hace 12 años, decía don Otón Solís que estuvieron en una gran disyuntiva, porque pensaban plantear el Partido Acción Ciudadana como el Partido Verde de Costa Rica. Y eso tiene que ver con lo que significaba de central el eje del ambiente y ha significado ese eje para el Partido Acción Ciudadana. En ese sentido, yo quisiera plantear 4 cosas. La primera tiene que ver con efectivamente el desafío de que nuestro país contribuya con sí mismo y a nivel global a ser carbono neutral. ¿Y qué significa esto? Porque eso suena como súper sofisticado. Esto quiere decir que disminuyamos de manera progresiva las emisiones que envenenan el ambiente y que lo que producimos se compense con la producción de oxígeno. Y eso en realidad lo que nos hace es que eliminemos, que vayamos paulatinamente dejando de utilizar combustibles fósiles como el petróleo, y además que podamos tener redes de transporte público suficientemente eficientes hasta aquello que es el uso de todo tipo de energías alternativas. Y lo del transporte público le va a beneficiar a aquella persona que hoy tiene que tener un carrito con miles de dificultades, pagando precios altísimos de gasolina, pero que tiene un sistema de transporte que le permite moverse. Lo segundo tiene que ver con el agua. En este país, en 3 cantones de Guanacaste, estoy pensando en Cañas, estoy pensando en Bagaces, La Cruz, la gente está tomando agua envenenada con arsénico. Y ese es un tema que, si bien es parte del gran discurso nacional,
hoy, después de tener un decreto de salud pública y de emergencia en salud pública, no se ha hecho nada. El agua tiene que ser, pero con garantía real, un derecho para toda la gente. El tercer gran tema tiene que ver con el desafío que tenemos de declarar este país libre de explotación minera a cielo abierto, porque en efecto ese tipo de explotación atenta contra la vida y no contribuye en nada en el desarrollo económico de nuestro país. Y finalmente, no podemos seguir botando la plata en nuestros basureros. Nuestro gobierno va a garantizar que se premie a todas aquellas personas que reciclen y que se castigue a aquellas que en lugar de contribuir con su propia economía y con la economía del país, estén botando en el basurero muchas cosas que hoy tienen valor en el mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Epsi Campbell Barr. Tiene la palabra don Juan Carlos Mendoza García. Cualquier política en materia de medio ambiente tiene que tener dos elementos que también afectan cualquier política pública. Partir del ordenamiento territorial, planificar adecuadamente y tener una variable que hemos dejado de lado en el análisis de las políticas públicas y que es central, y es el cambio climático. Si bien es importante reducir emisiones, aquí lo verdaderamente trascendental son los procesos de mitigación y adaptación que el país tiene que tener como en sus políticas públicas. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que ver es cómo el cambio climático va a afectar a las comunidades costeras de este país. Tenemos que ver cómo el cambio climático va y está afectando ya la agricultura de este país. Los problemas del medio ambiente son muy concretos en este tiempo y hay que generar esas políticas de mitigación y adaptación para que las personas más que están más vulnerables, que están cerca de los ríos, que viven cerca de zonas de deslizamiento, que esas personas realmente tengan las herramientas, que el Estado vigile que esas personas y sus vidas no se vean afectadas por los fenómenos de cambio climático que se van a dar cada vez con más extremo. Es necesario en Costa Rica una política, un modelo energético de largo plazo. Hemos tenido un modelo energético muy positivo en materia de generación eléctrica, pero lo cierto es que un 59% de la energía que consume el país viene del petróleo. Ese petróleo que no producimos ni queremos producir. En un gobierno que yo encabece me comprometo a prohibir definitivamente la exploración y la explotación petrolera. Ya cerramos el portillo para la minería de oro a cielo abierto, hay que hacerlo ahora con la explotación petrolera y hay que hacerlo también con los cultivos transgénicos en el país. Creo que es necesario que esa política energética tenga transformaciones y la única forma de hacerlo es con transformaciones profundas en el transporte. Transporte público, transporte que se vaya electrificando al mayor ritmo posible y con un aumento de la generación, pero con una compensación clara, con un balance claro por los efectos sociales y ambientales. Por eso la generación que debemos de hacer es para consumo nacional y no para la exportación. Todo el aumento que va a tener el consumo de la electricidad nos va a demandar toda esa generación que debemos de hacerla con consulta a los pueblos indígenas y con una claridad de que podemos ser un país líder en materia energética y en generación con energías renovables. Muchas gracias a don Juan Carlos Mendoza García. De esta manera terminamos la primera parte, el primer bloque del segundo debate de 1 hora. Vamos a un corte, ya casi regresamos. 24 horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos Gracias por estar con nosotros en esta producción conjunta de Canal 13, Expert TV, Canal 33 de Teletica
y Radio Colombia, con el apoyo del periódico Ojo y el periódico El Guapileño. El segundo tema de este segundo debate de 1 hora con los precandidatos y la precandidata del Partido Acción Ciudadana es Reforma del Estado. Iniciamos con don Juan Carlos Mendoza García. Como les decía en el segmento anterior, es necesario ordenar territorialmente y volver a planificar en este país. Cualquier persona que tiene una empresa, que tiene un negocio, sabe que sin planificación no es posible hacer un buen negocio. El país simplemente ha perdido toda su capacidad de planificar y es absolutamente necesario partir de ahí. Ahora, el Estado ha generado muchas duplicidades, tenemos un crecimiento totalmente desordenado que requiere poder realmente concentrar los esfuerzos y eliminar tantos entes desconcentrados que no tienen ningún sentido por separado. En ese sentido, la reforma que hay que plantear es profunda y tiene que darse con mucha prioridad, sobre todo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, donde planteo eliminar el CONAVI y todos los consejos que se dan ahí, dejar al MOP como ente rector y fiscalizador para poder realmente en un Instituto Nacional de Infraestructura Pública desarrollar la infraestructura que Costa Rica necesita. La atención a la pobreza no puede seguir desperdigada en casi 20 entes distintos, que cada cual tiene sus juntas directivas, cada cual tiene una estructura donde los dineros no le llegan a las personas que lo necesitan, donde no hay una atención integral de las situaciones de vulnerabilidad que tiene cada persona. Es necesario unificar ahí también y poder atender, no solo si una persona tiene que tener un alquiler de 3 meses, no, hay que atender la vivienda, hay que atender la salud, hay que atender las discapacidades, hay que atender toda la política social de forma integral y con bases de datos unificadas. Es necesario que el Estado se hable entre sí, que tenga bases de datos que se puedan conversar, que pueda simplificar los trámites para los empresarios que quieren iniciar un negocio. La mejora regulatoria, cuando fui presidente de la Asamblea Legislativa, fue una prioridad. Convoqué a las distintas cámaras empresariales e hicimos una agenda para la mejora regulatoria que quiero poner en práctica. Una mejora regulatoria que es muy necesaria, porque hacer empresa en este país es complicado y buena parte de los impedimentos los pone el mismo Estado. Es necesario también hacer una unificación del sector agropecuario para poder realmente tener a la asistencia técnica que los agricultores necesitan en el campo y en general tener a todos los funcionarios públicos atendiendo a las personas, dando calidad de servicio como los costarricenses se lo merecen. Muchas gracias a don Juan Carlos. Ahora tiene la palabra doña Epsi. Estos temas suelen preguntarse y suenan como muy complicados para la gente, porque es reforma del Estado, es un gran tema, eso es como para llevar una maestría de Administración Pública, de Derecho y de Ciencias Políticas. Yo creo unas cosas muy prácticas. Yo creo que este es un país que es un país presidencialista y que en ese presidencialismo no se ha aprovechado la posibilidad que tiene la presidencia y el Poder Ejecutivo de controlar la agenda del legislativo durante 6 meses. Porque yo no sé si ustedes saben, pero en este país durante 6 meses quien pone la agenda es el Poder Ejecutivo. Pero lo más triste es que en esa agenda que pone la Presidencia de la República se ponen 200, 300 proyectos, 150, lo que quiere decir que no tienen ninguna prioridad. En nuestro gobierno tendremos la prioridad de los temas que tenemos que sacar en un periodo de tiempo determinado y le pondremos los desafíos a la propia Asamblea Legislativa. Si los diputados y diputadas quieren ver sus temas, que avancemos con la agenda del Ejecutivo, porque para eso es el régimen presidencialista, para servir para tener al servicio del Ejecutivo las leyes que se requieren para ser más ágil y cumplir con los compromisos que se ha asumido. Lo segundo es la organización de todos esos entes desconcentrados. Este país es una telaraña de instituciones que no tienen la menor y ninguna está cumpliendo los objetivos específicos de un sector, sino que son muchas haciendo lo mismo, reproduciendo actividades, gastando dinero y sin resultado alguno.
Es posible para el Estado y para la Presidencia de la República ordenar en los diferentes sectores esas instituciones para que efectivamente avancen en los objetivos del bien común. Lo tercero que tenemos que hacer es eliminar las presidencias ejecutivas. Creo que todos y todas hemos visto en el último tiempo para qué pueden servir las presidencias ejecutivas. Son las gerencias de las instituciones autónomas las que necesitamos para que esas instituciones sirvan a los objetivos para los que fueran creadas y garanticen los derechos de las personas. Y finalmente yo creo que tenemos que establecer una red específica de rendición de cuentas de cada una de esas instituciones del Estado, para que de manera concreta los y las costarricenses puedan saber qué hizo el ICE, en qué se comprometió, cuánto avanzó, cuánto le cuesta, qué hizo la Caja del Seguro Social, cuántas filas redujo, porque son esas instituciones las que nos dan la posibilidad de acceder a los derechos a los y las costarricenses. O sea, reforma del Estado es ordenar la casa y garantizar que cada persona tenga en las instituciones las respuestas que necesita cotidianamente. Muchas gracias a doña Epsi. Tiene la palabra don Ronald Solís. El tema es reforma del Estado. Es el segundo tema del debate, de la segunda parte del debate. Yo creo que si hay algo urgente en este país es la reforma del Estado. Yo les mencionaba cómo estamos viviendo de fiado en el Estado, pero creo que no les contaba cómo se gasta la platilla, ¿verdad? Como decimos. Resulta que no solo de cada 100 colones debemos 48 o nos endeudamos con 48, sino que además de cada 100 colones que gasta el gobierno, más de 50 son en salarios, más de 10 colones son en pensiones, alrededor de 30 son en intereses y amortizaciones, que este gobierno se ha preocupado en que cada día sean más intereses y menos amortizaciones para tirar la bolilla más para adelante. Y por ejemplo, para el presupuesto de este año, solo 5 colones 20 para inversión pública, es decir, para puentes, edificios, aulas, etcétera, etcétera. Es decir, como que no vamos muy bien. Y además, resulta que los disparadores del gasto son fundamentalmente los salarios y las pensiones, que crecen más rápido que el crecimiento de la economía y que la inflación. Y por eso, si ustedes revisan los presupuestos hacia atrás, cada día es menos lo que se utiliza en inversión. Eso nos lleva a que esto es un problema sumamente grave, pero sumamente grave. Pero no solo se acaba en el gobierno central. Resulta que en las instituciones autónomas que no viven de impuestos, sino que viven de la venta de servicios, llámese esto agua, electricidad, en fin, todos los servicios públicos, transporte, etcétera, resulta que los costos, los aumentos anuales que autoriza ARECEP son mucho más altos que el resto de la economía. Entonces resulta que estos servicios públicos, que deberían de ser cada día más para beneficio de los costarricenses, precisamente es en estos servicios regulados los que están incidiendo en el mayor porcentaje de aumento del costo de vida de los costarricenses. Entonces como que algo no anda bien, como que hay que replantear todo, como que hay que revisar cómo anda el tema del Estado. Hemos llegado al convencimiento de que definitivamente este problema es muy gordo y es histórico. Y este problema requiere sentar en una mesa de vidrio, transparente, donde nos veamos las piernas y hasta las varices, si es el caso, en donde coloquemos todos los datos de la realidad de este país y nos sentemos agricultores, empresarios, sindicalistas, ambientalistas, políticos y gobierno a buscar una solución, a hablar, a dialogar, a negociar y a llegar a acuerdos, porque si no se nos va a caer este modelo que tantos cambios positivos ha logrado en el pasado y que tantas ilusiones tenemos los costarricenses para el futuro. Gracias a don Ronald Solís. Tiene la palabra don Guillermo Solís Rivera.
por 3 minutos. He dicho que Costa Rica está secuestrada por la corrupción, por las argollas y por los privilegios. Y en muchos sentidos eso es posible porque el Estado, en lugar de servirle a la gente, se ha convertido en un gran centro de negocios. Esta situación tiene que cambiar, porque lo más importante que hace el Estado, pero más que el Estado, el gobierno, porque el Estado es mucho más que el gobierno central y las instituciones descentralizadas, también tiene que ver con los otros poderes, el poder judicial y el poder legislativo, pero el gobierno tiene que convertir su misión en la de responderle a la gente, es decir, colocar a la ciudadana y al ciudadano en el centro de su misión prioritaria. Y a eso se nos olvida. ¿Qué tienen en común Australia, Japón o Dinamarca? Tienen en común un gobierno que funciona, un gobierno que atiende las necesidades de las personas con eficiencia y con eficacia. Han logrado desentrabar la función pública. A eso aspiramos en Costa Rica. Aspiramos quienes vamos al Seguro Social y aspiran a ello quienes son empresarias y empresarios que ven en el Estado un magnífico instrumento que podría ser utilizado para ampliar sus posibilidades de trabajo, pero ¿qué posibilidades? Yo pienso en la reforma del Estado como uno de los necesarios puntales en la construcción de una nueva Costa Rica, no porque el Estado pese más que otros sectores en la vida nacional, sino porque su responsabilidad, la del Estado y en particular la del gobierno, debe ser conducir al país en la construcción de ese futuro que nos corresponde a todos y todas controlar. Pero la reforma del Estado, uno diría, ¿para qué sirve? ¿O por qué es que hay que hacerla? Bueno, hay que hacerla porque en la medida en que logremos que ese Estado funcione mejor, y eso se hace a través de múltiples acciones, tanto en materia institucional como en materia legal, vamos a vivir una vida mejor, de mejor calidad. A mí me parece que en esa lógica el Estado costarricense debe garantizar que la plata que tiene la gasta mejor, que en algunos casos gasta menos, pero en casi todos invierte mejor. Cuando uno invierte en salud, cuando uno invierte en educación, cuando uno invierte generando crédito para el productor o la productora nacional, no gasta, le da oportunidades a las y los costarricenses de tener un futuro de mayor prosperidad. En última instancia, la reforma del Estado y la reforma del gobierno es para mejorar nuestra calidad de vida. Y desde ese punto de vista debe ser parte muy importante de la reforma de la democracia nacional. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís. Gracias a los 4 precandidatos. Vamos a un corte, ya casi regresamos. Usted cuenta con estaciones de servicio en todo el país. Somos un servicio público de calidad. Esté donde esté, nosotros estamos para servirle. Costa Rica confía en nosotros. Me encanta venir a la estación de servicio. Me revisan la presión de las llantas y el motor. Cuando usted está en una estación de servicio, encuentra calidad, confianza, servicio al cliente y una excelente infraestructura. Cámara de Empresarios del Combustible. Hace unos 15 años el doctor Gadgens me hizo el favor de invitarme a venir a recibir el método Tomatis. El método Tomatis ayuda cuando hay problemas de aprendizaje, problemas de conducta, ansiedad, depresión, estrés, déficit de atención. El método Tomatis me ha ayudado a ordenar la vida, a poder utilizar mejor el tiempo, a tener armonía en todo lo que hago. Por eso no solo volví, sino que aquí está también mi hija María Pía recibiendo los beneficios del método Tomatis con más de 50 años de experiencia y de investigación. Aprender a escuchar es aprender a vivir, es iniciar una vida diferente. El teléfono de la Clínica Holística para que usted reciba el método Tomatis es 2220-1107. 2220-1107.
Gracias por estar en esta producción conjunta de Canal 13, Expert TV, Canal 33 de Teletica y el programa Peloteando de Radio Colombia. Venimos con la fase final del segundo debate de 1 hora con los precandidatos y la precandidata del Partido Acción Ciudadana. Es un tema libre, pero yo negocié con 2 de ellos que pudieran referirse en 1 minuto adicional a la Asamblea Legislativa. Iniciamos con doña Epsi Campbell Barr. Yo decidí de nuevo y digo, porque ya tenemos 2 oportunidades de hablar de tema libre, de hablar de un gobierno decente y de hablar de un gobierno decente en un tema que me parece que es un tema fundamental, y es el tema de una educación decente para los niños, las niñas y los jóvenes de este país. Y una educación decente porque en una de las giras que hicimos recientemente, pero la verdad es que podría no ser en una gira porque es la vida cotidiana que viven las mujeres de Cariari, y yo voy a hablar nada más del tema de Andrea. Andrea es una mujer que tiene 4 hijos en edad escolar y quería aplicar para las becas de Avancemos, pero en la escuela, como les parece que no hay que regalar nada, le dijeron a las mamás que tenían que pagar las fotocopias para llenar los formularios y poder aplicar. Cuenta Andrea, avergonzada, que ella no tenía los 1,000 colones para los 3 chiquitos que tenía en la escuela, para pagar las copias de los 3 chiquitos que tenía en la escuela. Y cuando logró conseguir los 1,000 colones, se había acabado el plazo para que ella presentara la aplicación. Y es que estos chiquitos, uno de ellos había entrado 3 semanas después porque no tenía uniforme, y no lo dejaban entrar a la escuela hasta que no tuviera el uniforme. Y entonces cuando empiezo a pensar en las escuelas decentes, pienso en las escuelas de Los Guidos, de Llano Grande, de San Alberto, de Siquirres, las de allá, las del Valle de la Estrella, las de la zona fronteriza, en donde niños y niñas siguen viviendo en escuelas que son literalmente indecentes, no tienen techo, están recibiendo clases bajo un árbol, no tienen las condiciones mínimas, no tienen uniforme y se les exige llegar con uniforme, si no, no pueden ir a clases. Y entonces nuestro plan cuando pensamos en escuelas decentes es que todos los niños y las niñas de este país, pero principalmente aquellos que viven en esos distritos más pobres, tengan la posibilidad de tener una educación decente. Y una educación decente, ¿saben qué es? Que los niños y las niñas reciban clases en un aula, que tengan la posibilidad de tener materiales educativos, que tengan las jornadas completas, que tengan acceso a la educación y el deporte, que tengan el acceso a las tecnologías y que tengan maestros y maestras capacitadas. Esa es una educación decente. Y finalmente, cuando pensamos en eso y nos podemos poner una meta clara, estamos permitiendo que muchos niños y niñas de este país no solo puedan vivir como niños y niñas hoy, felices, jugando, estudiando, sino que son personas que mañana van a contribuir para ese país en los que les toca vivir a ellos, y nos tocará vivir de viejos y viejas a muchísimas personas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a doña Epsi Campbell Barr. Tiene la palabra don Luis Guillermo Solís Rivera. En otro momento de esta misma serie de conversaciones vamos a hablar sobre jóvenes y hemos estado hablando sobre niños. Yo quisiera aprovechar esta oportunidad para hablar sobre las personas adultas mayores. Y ustedes dirán, ¿por qué hablar de las personas adultas mayores en un debate en donde lo más vibrante es lo inmediato? Bueno, resulta que Costa Rica es un país que envejece. Y aunque mucha gente hoy no lo sepa y no se haya percatado de ello, eso que llamaban en los años 50 el bono demográfico, una población joven, muy vibrante, que iba gracias a las pensiones y el trabajo que estaba desarrollando, sobrevivir sin ningún problema, se ha terminado. Y Costa Rica, al igual que muchos otros países en América Latina y en Europa, se está convirtiendo en un país que envejece. Eso significa que en los próximos 25 años, en lugar de kinderes, vamos a tener que tener guarderías para personas mayores. Eso significa que nuestras ciudades van a tener que planificarse para que las personas mayores podamos movernos con mayor facilidad.
Eso significa que la Caja del Seguro Social va a tener que prepararse para enfermedades que hoy no son tan dominantes, pero que requieren de personal especializado para ello. A nuestras viejas y a nuestros viejos los olvidamos con frecuencia. Hablamos de ellos como si fueran factores que no son productivos, o personas que pueden ser abandonadas, o personas a quienes se les maltrata y nada pasa. Yo quisiera decirle a mi pueblo, a nuestros compatriotas, que muy pronto, todas y todos, mayoritariamente en este país, seremos personas adultas mayores y que tenemos que empezar a preocuparnos por ello, porque entre otras cosas los regímenes de pensiones no van a dar lo suficiente para atender esas necesidades especiales de una población nacional que envejece si no son reforzadas y cuidadas con esmero. Costa Rica será un país de viejas y viejos que podrán ser más felices y más productivos si empezamos a planificar desde ya cómo les vamos a tratar en ese brevísimo tiempo que nos queda para que llegue esa circunstancia a nuestra realidad. Somos un país en donde las viejas y los viejos, las personas adultas mayores, merecen, como hasta hace poco tiempo lo harían los jóvenes y los niños, de las mejores condiciones para una vida decente. Muchas gracias a don Luis Guillermo Solís. Tiene la palabra don Juan Carlos Mendoza. Costa Rica ya no aguanta más la devastación ambiental, ya no aguanta más un sistema de transportes colapsado, ya no aguanta más no tener una política hacia el sector agropecuario, ya no aguanta más que sigamos por esa ruta de decadencia. Es necesario hacer un cambio, el cambio tiene que ser profundo, tiene que ser en el sistema político. Hemos planteado que esa renovación de la política pasa también por cambios institucionales. Yo fui presidente de la Asamblea Legislativa y la conozco muy bien y sé que la Asamblea Legislativa no está respondiendo a las demandas de la ciudadanía. Esa gran brecha entre la representación y la ciudadanía se tiene que ser sustituida por mecanismos efectivos de participación donde la gente diga, ahí está mi voz representada. Creo que hay que hacer un cambio político profundo y vamos a impulsar ese cambio a través de un debate que es complejo, que es amplio, pero que se tiene que dar en este país. El sistema presidencialista no funciona. Tenemos que visualizar en el mediano, en el largo plazo, pero iniciar desde ahora con cambios en el sistema político, hacia esa democracia participativa, hacia ese poder ciudadano, pero que pasa también por plantearnos sobre las ventajas de un sistema parlamentario. Esos cambios en el sistema político tenemos que empezar a gestarlos en un gran acuerdo nacional donde podamos, en materia energética, en materia agropecuaria, en todos los campos de la vida nacional, plantearnos esos objetivos de mediano y largo plazo, pero sobre todo, cómo se van a tomar las decisiones, cómo va a participar usted en esa toma de decisiones, cómo realmente vamos a gestar el poder de la gente y dejar de tener el poder tan concentrado, el poder haciéndole tanto daño a los grandes sectores de esta población. Es necesario hacer ese cambio, usted puede hacerlo. Quiero recordarle que este 21 de julio usted puede salir a votar, puede realmente ser parte de ese cambio, no solo con su voto, también llevando a su familia, también llevando a todas las personas sobre las cuales usted puede ejercer alguna influencia. Yo creo que es necesario que esa acción política no se circunscriba tampoco al momento de la votación el 21 de julio. No solo esperamos también que nos acompañe en febrero, sino que nos acompañe en este proceso de renovación de la política que requiere trabajo, requiere entrega, requiere amor por Costa Rica, que sé que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Don Juan Carlos Mendoza, muchas gracias. Tiene la palabra don Ronald Solís Bolaños. Gracias. Yo voy a volver a hablar del agro. Hay un principio constitucional que pues nos dice que nosotros podemos estudiar o dedicarnos en la vida a cualquier actividad económica siempre y cuando sea lícita. Y varios gobiernos atrás han tratado a nuestros agricultores y campesinos como delincuentes, así con esa palabra, como delincuentes, esos malosos, ineficientes, hay que quitarlos, porque producen con poca eficiencia, según ellos, y porque solo valoran la parte económica. Y entonces es mejor que esas tierras las dejen para que vengan grandes corporaciones o otras empresas a desarrollar otros cultivos
aunque solo generen divisas y empleados, y no propietarios, y no una cultura diferente y también una soberanía alimentaria. Eso es muy triste porque eso ha venido pasando en Costa Rica. Una de las actividades más difíciles y más complejas, como es la agricultura, que tiene que lidiar con el cambio climático, con los precios inestables, con las enfermedades, porque el agricultor no produce, el agricultor administra vida, porque una planta es vida, porque un animal es vida, y eso es muy difícil, y se enferman y se mueren, como también un ser humano, y eso no se respeta, y más bien se desprecia. Y es necesario volver a la soberanía alimentaria. Eso es fundamental, el derecho de los países a producir lo que nuestros climas nos permiten producir. En Europa subsidian a los productores, incluso cuando no encuentran otro argumento, porque dicen que los campos cultivados son bellos y para que los disfrute hasta la gente de la ciudad, porque es más bellos cultivados que de charrales. Entonces, yo creo que hay que volver a esa soberanía alimentaria, y para concluir quiero decir algo en lo que difiero con un compañero anterior. En este momento no solo están quebrando las empresas que están produciendo para el mercado local, están quebrando las empresas que están enfocadas para la exportación, porque el dólar está igual que hace 8 años y los sacos de fertilizante valen 3 veces más que hace 8 años, y los salarios son 2,5 veces más que hace 8 años, y estamos destruyendo la producción agrícola para mercado interno y para mercado de exportación, a excepción de algunas grandes corporaciones transnacionales que tienen un encadenamiento incluso con barcos, mercadeo, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias a don Ronald Solís, gracias a los 4 precandidatos, la precandidata y los 3 precandidatos del Partido Acción Ciudadana, gracias a Diego Blanco, gracias a Luis Núñez, a Jonathan Rodríguez, a José Joaquín Chaverri y a Javier Murillo, que trabajan en la producción, gracias a don Alexander Azofeifa, monje, que nos ayudó con la coordinación del audio, gracias a Valle de Paz, Petrocanadá, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Clínica Holística, Sinfotec, Expert TV Canal 33, Central de Mangueras, el CINAR del periódico Ojo, La Casona de Cartago, el periódico El Guapileño, Grupo Mutual, Alajuela La Vivienda, la Cámara de Empresarios del Combustible y la Unión Médica Nacional, que son los patrocinadores del programa Peloteando de Radio Colombia, cuyas menciones se omiten para poder transmitir este debate. Gracias a usted por acompañarnos, que esté muy bien.